director de Asuntos Religiosos del Estado, en representación de la señora gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, y del maestro Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno del Estado de Chihuahua. Reconocemos también la presencia entre nosotros al doctor David Fernando Rodríguez Paten, secretario técnico ejecutivo en representación del maestro Néstor Manuel Armendáriz Loya, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Reconocemos a los diputados Diana Ivette Pereda Gutiérrez, diputada del Congreso del Estado de Chihuahua, así como al diputado Carlos Olson, Ivonne Salazar, Rocío Sarmiento y la diputada Isela Martínez. Ellos forman parte también de la Comisión de Vida y Familia en el Congreso. Reconocemos al licenciado Manuel Arturo Rangel Carrillo y a su esposa Lucero Maldonado, él es subdirector de Asuntos Religiosos y Enlace con la sociedad civil del municipio de Chihuahua, y al pastor Martín Bruno Escobar Ávila, presidente del Consejo Interreligioso del Estado de Chihuahua. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a todos. Un aplauso para ellos. Reconocemos la presencia también de Cristian Vadillo, el doctor Cristian Vadillo, quien será nuestro expositor el día de hoy. Bienvenido, Cristian. Gracias. Para iniciar, quisiéramos pedirles las palabras primero a la diputada Adriana Terrazas, después al doctor José Ruiz Novoa, después le pediremos unas palabras a la diputada Diana Pereda y a el licenciado Manuel Arturo Rangel Carrillo, y después de él al pastor Martín Bruno Escobar, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, bienvenidos aquí al Congreso del Estado. Siempre es un gusto y un placer recibirlos. Gracias, Dianita, diputada, por este evento. Saludo con aprecio a quienes conforman la comunidad religiosa de nuestro estado. Es un verdadero gusto iniciar las actividades del día dando la bienvenida a la Conferencia de Libertad Religiosa y Laicidad. Y es que hablar de libertad religiosa es entenderla como la capacidad de que cada persona decida sobre el seguir o no una religión sin que se discrimine por ello. Por eso es importante que nos hayamos congregado varias religiones esta mañana. Importante es destacar que el artículo 24 de nuestra Carta Magna consagra el derecho de la libertad religiosa, y para que ésta sea plenamente ejercida se requiere de más derechos tales como la libertad de expresión. El estar aquí reunidos es una muestra que la agenda legislativa que promovemos en el Honorable Congreso del Estado tiene, por supuesto, el firme propósito de promover, proteger y garantizar la libertad religiosa, por lo que habremos de seguir participando desde el ámbito de nuestra competencia y en coordinación con el Poder Ejecutivo, así como con las distintas iglesias, a través del diálogo asertivo y constructivo. Tengamos presente que Chihuahua es un estado laico y como tal respeta la diversidad, es incluyente y también es promotor de la coexistencia armónica de distintos credos, y bajo esta premisa fomentamos una cultura de paz. No me queda más que agradecerles su presencia, decirles que en el Poder Legislativo de Chihuahua estarán siempre abiertas las puertas para abordar este tipo de temas con la finalidad de identificar la fortaleza de valores de una sociedad plural y promover el respeto de las libertades, de los derechos y de las diversidades religiosas, y sobre todo fomentar la participación e integración de quienes piensan distinto a través de reglas que garanticen la sana convivencia. Muchísimas gracias, siéntanse en su casa con la plena libertad. Yo me voy a disculpar, tengo un evento del informe del presidente municipal, pero por sobre todo siéntanse en su casa y estaré muy pendiente del desarrollo
de esta tan importante reunión. Tengan todas y todos un extraordinario y bonito día, mis compañeros diputados. Gracias por supuesto por su presencia y gracias por organizar este tipo de eventos. Es un gusto saludarlos y nos vemos al ratito si Dios quiere. Gracias. Bueno, queridos amigos, muchos de aquí amigos, porque hemos estado trabajando durante este año y medio que me ha tocado dirigir esta Dirección de Asuntos Religiosos del Estado. Agradecerle a los diputados y a este Congreso que nos ayuda a organizar este tipo de eventos tan valiosos. De parte de la gobernadora Maru Campos y del maestro, el secretario de Gobierno, les agradecemos mucho de parte del licenciado Santiago de la Peña esta organización que se está dando. Se dice fácil libertad religiosa y laicidad, pero nomás quiero que se pongan a pensar todo lo que este valor significa para nuestro Estado y lo que representan los que están aquí. Aquí estamos iglesias, múltiples iglesias, estamos hablando de iglesia católica, evangélica, de los santos de los últimos días, diversidad de iglesias. Estamos hablando que en la iglesia católica son 5 obispos y cada obispo tiene 100, 120 sacerdotes y 3,000 o 2,500 asociaciones de todo tipo. Qué padre de veras que entendamos lo que es la libertad religiosa. De parte de nuestro gobierno a nosotros y de parte de nosotros a nuestro gobierno. Qué padre que podamos nosotros ejercer esa libertad religiosa entre nosotros para poder hacer una gran labor en este Estado que tanto lo necesita. De veras, bienvenidos. Gracias, Cristian, gracias por este esfuerzo que están haciendo en esta conferencia, ¿verdad? Y esperamos muy pronto tenerlos en Juárez. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos a esta su casa. Saludo con mucho aprecio a mis compañeros diputados, a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Yo seré muy breve, únicamente pues quiero decirles que este congreso, como lo dijo nuestra presidenta, es un congreso de puertas abiertas para escuchar todas las voces y todas las causas y así poder hacer un mejor Chihuahua, como lo acaba de decir el doctor Ruiz. Quiero nada más desearles pues que al Consejo Interreligioso que esta jornada sea pues muy productiva y que puedan cumplir los objetivos que se han planteado para eso el día de hoy. Sean bienvenidos, esta es su casa y pues buen día a todos y a todos. Buenos días, vamos. A nombre del presidente municipal, agradecerle su invitación. Se disculpa, pues ahorita está teniendo su segundo informe ahí ante los regidores, varios invitados especiales. Los manda a saludar, les deseo lo mejor para este evento. Más quiero aclarar una cosa. Yo sé, es mi compañera ahí en la oficina, su esposo es el pastor Manuel Cárdenas, porque ahorita hubo una confusión ahí. Ya no van a ver muy feo. Sí. Entonces, agradecerle su presencia y estamos a sus órdenes ahí, presidente. Gracias. Buen día a todos, es un privilegio el poder estar aquí en esta reunión, agradecerle su presencia, hacer resaltar la importancia de la libertad religiosa y laicidad como la libertad de expresión. Sean bienvenidos y esperemos que todo lo que nos va a impartir Cristian en esta mañana pues sea muy edificante y pueda quitar algunas dudas que pudiéramos tener y nos afirme más en este tema de la libertad religiosa. Gracias a todos los diputados y diputadas que están aquí, a todos los servidores públicos, les agradecemos, doctor, Benny, a todos los que están aquí, de verdad, agradecemos su presencia, los pastores o sacerdotes o miembros de alguna congregación, les agradecemos su presencia, nos sentimos honrados con ustedes. Bienvenidos. Sin más preámbulo, me permitiré leer la reseña de Cristian David Vadillo Gutiérrez. Él es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Desarrollo Empresarial y de Negocios, licenciado en Derecho,
tiene una maestría en libertad religiosa y derechos humanos, tiene un doctorado en educación, estudió estudios en dignidad humana, bioética, políticas públicas y nueva ciudadanía, empresario en los sectores editorial, automotriz, construcción, educación y de alimentos. Ha colaborado con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Actualmente es director de la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Es director del Centro Internacional de Estudios sobre Libertad y Religión. Es director del Observatorio Internacional de Libertad Religiosa. Es miembro del International Consortium of Law and Religious Studies. Es asesor de organizaciones y gobiernos federales, estatales y municipales. Ha impartido más de 200 seminarios y conferencias académicas en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Sus ponencias e intereses académicos incluyen libertad religiosa, objeción de conciencia, libertad de expresión, derechos humanos, legislación y políticas públicas. Y sin más preámbulo, Cristian. ¿Le puedes poner a Cristian esto? Adelante. Sí. Un aplauso, por favor. ¿Te puedes poner eso para grabar? Sí, este avanza y atrasa, pero no es láser. No es láser. Te lo pido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Llegamos desayunados o todavía aquí hay galletas, café, té? Y faltó el desayuno. Yo también pensé que había desayuno, ¿no? Intentémoslo otra vez. Buenos días, ¿cómo están? Excelente, gracias. Es un gusto estar con ustedes. Antes que otra cosa, antes de que vean el título y esto, meramente por el gusto de vernos, de poder encontrarnos. Y quiero platicarles un poquito cómo se dio este evento, por qué estamos hoy reunidos. Seguramente algunos de ustedes recibieron una invitación hace un par de semanas, hace algunos días, y el tema les causó interés. Sin embargo, este evento, este encuentro del día de hoy, se gestó hace ya varios meses. Y quiero reconocer el gran esfuerzo que han hecho nuestros líderes religiosos en el Estado, nuestros funcionarios públicos y también el Congreso del Estado. De hecho, este esfuerzo comenzó ya hace algunos meses con la diputada Adriana, que con mucho interés recibió al sector religioso, recibió al Consejo Interreligioso en este mismo edificio, creo que es un piso aquí abajito, ¿no? Y cuando se dio este encuentro entre el sector religioso y nuestra presidenta del Congreso, de verdad es que se encendieron algunos motores en el Estado. Incluso en ese momento de ella misma nació tener este encuentro, una reunión con legisladores, con el gobierno municipal, estatal y con nuestros líderes religiosos. Entonces solo quiero que sepan que estamos muy agradecidos, pero también reconocemos el esfuerzo que está haciendo nuestro Congreso del Estado. Y bueno, por supuesto, diputada Diana, por el esfuerzo, no solo a este evento, sino de manera permanente. Y aquí les he de contar otra historia, otro chisme, ¿no? Este estado, el estado de Chihuahua, es el único en el país que dentro del Congreso Legislativo tiene una comisión particularmente de familia y asuntos religiosos. Y eso también vale mucho la pena reconocerlo, porque hay un interés genuino de nuestros funcionarios, nuestros legisladores, a atender este tema. Ahorita en un ratito más voy a hablar más de esto, incluso de la necesidad y también del reconocimiento de lo que está pasando aquí en el Estado. Y pues por otro lado también reconocer, ¿verdad?, lo que se hace desde el gobierno estatal, ¿no? No solamente a través de la Dirección de Asuntos Religiosos del Estado, sino también a través de la Secretaría de Gobierno, nuestra gobernadora, que también nos consta que están pendientes, atentos y colaborando. También no es la primera vez que nos reunimos, no es el primer encuentro, ¿verdad? Y también hay más proyectos en el Estado, en otras ciudades también ya hemos tenido proyectos y encuentros, y por supuesto el municipio de igual manera. Y yo quisiera que volteáramos a ver a quién estamos en este lugar. A ver, volteen a ver el del lado derecho.
el otro derecho. Ahora el lado izquierdo. Bueno, solamente también para que todos podamos reconocer que el día de hoy estamos en un lugar de diversidad, en un lugar de colaboración. Habemos aquí personas con diferentes responsabilidades, diferentes sectores, diferentes cachuchas. Como ya lo dije, funcionarios de gobierno, legisladores, ministros. A lo mejor también aquí hay miembros de alguna congregación religiosa. Algunos de ustedes, me consta, son empresarios, otros son maestros. Vaya, dentro de esta diversidad hay un tema que nos une y hoy hablaremos particularmente de la libertad religiosa. Trataré de compartirles dos conceptos en esta mañana. Uno, ¿qué es la libertad religiosa? Y dos, ¿qué es el concepto de laicidad? Incluso aquí en el título, si ven, dice definiendo conceptos. ¿Por qué? Porque estos dos temas a veces son muy mal interpretados y entendidos. Y pues el desconocimiento a veces nos lleva incluso a tragedias. Y otro día, si quieren, nos juntamos a hablar de eso, particularmente de la persecución religiosa que existe hoy en día todavía en el mundo, en nuestro país, en las ciudades. Persecución que incluso termina a veces con genocidios, con asesinatos y violencia física. Pero otro día hablamos de eso. Hoy quiero primero que comencemos con los básicos. Entender qué es la libertad religiosa y cómo se interconecta incluso con la función pública, con la creación de leyes y con las políticas públicas. Cuando hablamos de libertad religiosa, inevitablemente tengo que hacer un preámbulo. Antes tenemos que tocar el tema o el concepto de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la libertad religiosa, en el contexto que lo estamos viendo, no es un tema dogmático ni doctrinal, que sí lo hay al interior de cada una de las naciones, hay un entendimiento de qué es la libertad religiosa. Sin embargo, inevitablemente, desde la óptica social, desde la óptica legislativa, desde la óptica pública, la libertad religiosa ha sido reconocida como un derecho humano, incluso dentro de las garantías de las libertades fundamentales. Solo voy a hacer un pequeño breviario cultural, ¿no?, de qué son los derechos humanos. Para comenzar, yo les diría que los derechos humanos son todas aquellas garantías, derechos o libertades que tenemos o nos pertenecen por ser humanos. Está bien facilito. A ver, yo no pretendo que salgamos de aquí todos abogados ni nada, esto no es una cátedra de derecho. Sin embargo, cuando hablamos de que los derechos humanos son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos, es un tema que nos debería interesar. O sea, el único requisito para obtener estos derechos o ser acreedores o tenedores de estos derechos es ser una persona, ser un ser humano. Y hasta donde alcanzo a ver aquí, yo no veo ningún extraterrestre en esta mañana. Y bueno, y si hubiera extraterrestres seguro también tendrían derechos y libertades, ¿verdad? Pero el tema es algo que nos debe interesar. A veces, y lo he hecho, este es un ejercicio que he hecho, le preguntas a las personas sobre derechos, sobre ley, y hay unos que dominamos. Por ejemplo, las leyes de tránsito. Esas estamos bien vivos. Sabemos qué puede o no puede hacer el oficial, que si nos paran no me tengo que bajar, que si me piden los documentos no se los tengo que entregar porque agarra y se echa a correr y luego ya para recuperarlos quién sabe cómo le hago. Pero cuando hablamos de derechos humanos hay una gran interrogante en nosotros. ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Con qué se comen? Incluso son queridos por muchos y odiados por otros en el contexto público. Sin embargo, repito, cuando hablamos de derechos humanos, son estos derechos que son nuestros por el simple hecho de ser una persona. Y estos se desarrollan o se derivan de la dignidad humana. Y cuando hablo de dignidad humana me refiero a que cada persona vale por ser una persona. Todos somos iguales en dignidad y en derecho ante la ley. Pero no solo ante la ley, incluso ante la sociedad.
ante las otras personas. Vaya, no hay personas de una u otra categoría, nadie vale más o menos. Por eso es que los derechos humanos tienen estas 4 características o principios. El primero es que los derechos humanos son universales. ¿Qué significa? Que se le reconocen y se le protegen y garantizan a toda persona sin distinción, independientemente de nuestras características personales. ¿Por qué? Porque yo dije, somos iguales en dignidad y en derecho, pero somos diferentes. O sea, sería súper complejo que todos fuéramos idénticos. Somos diferentes, tenemos características, necesidades, gustos, incluso creencias diferentes. Por eso es que son universales, sin importar el color de piel, nacionalidad, lengua, raza, sin importar el código postal, sin importar a qué equipo de fútbol le voy, sin importar si soy flaquito o gordito. Estos son universales para todos. La segunda y tercera característica o principio, de hecho, están interrelacionados. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. ¿Qué significa? Que los derechos humanos son vistos como un gran todo. O están todos o no está ninguno. No los puedo separar, no puedo dividirlos. Es más, son inalienables a la persona humana. Y son irrenunciables. Yo no puedo decir mañana, oye, yo ya no quiero ese derecho humano. Existen y los tengo solamente porque soy una persona. Y son interdependientes porque, al ser un gran conjunto, todos están interconectados. Cuando nosotros garantizamos, promovemos, protegemos un derecho humano, inevitablemente, o sea, aunque yo no quiera, voy a impactar de manera positiva a una serie de otros derechos humanos. Pero al revés es igual. Si yo restrinjo un derecho, lo limito, lo coarto, inevitablemente impactaré de manera negativa a una serie de otros derechos humanos también. Y los derechos humanos también tienen una característica de progresividad. Los derechos humanos son progresivos. Y antes de que sigan haciendo viscos, dije la palabra progresivos, no progresistas. Son 2 temas diferentes. Y eso lo podemos platicar en otra conferencia completita. Pero entonces, Cristian, ¿qué significa que son progresivos? Que los derechos humanos avanzan, siguen creciendo junto con la humanidad. La humanidad hemos ido cambiando, no somos los mismos. Quisiera yo decirles, no somos los mismos hace 200 años, pero la verdad es que no somos los mismos como humanidad hace 5 años, o hace 2. Bueno, hace 1. ¿Por qué? Porque cambia la tecnología, cambia la dinámica social, cambia la educación, etc, etc, etc. A ver, pongamos un ejemplo. Hace año y medio, ¿quién de ustedes había escuchado sobre la inteligencia artificial? Bueno, a ver, a lo mejor habían escuchado las películas, pero hace un año, ¿quién de ustedes había tenido una experiencia o había utilizado la inteligencia artificial? Levante la mano, hace un año y medio. No lo conocíamos. Ahí estaba solo en las películas, ¿no? En las películas de Marvel, ¿no? Bueno, hoy existe, cambió la humanidad, tenemos una nueva herramienta que se llama inteligencia artificial. Y hay derechos humanos incluso que están ligados a este. Uno de ellos es la libertad o el derecho de utilizar la tecnología y los avances tecnológicos. Este derecho lo que hace es garantizar que cualquier persona pueda tener acceso a esta tecnología. Ay, Cristian, pero pues sí es bien fácil, ¿no? Yo agarro, me meto a internet y puedo buscar y eso. Bueno, es muy fácil para nosotros y suena incluso ilógico. La realidad es que no todos los países en el mundo, no todas las personas en el mundo gozan de esta libertad. ¿Ustedes sabían que hay países donde sistemáticamente, incluso institucionalmente, se restringe el acceso a la tecnología? ¿Les ha pasado? Yo he estado ya en 2 países en los que quiero entrar a una página de internet y me dice que no tengo acceso a esa página. Llamémosle
a un medio de comunicación, a la página de un periódico, de un medio de comunicación, llamémoslo incluso un buscador. A mí ya me pasó, estuve en un país donde quise meterme a Google y me dijo, aquí no hay Google. Aquí tienes que usar este otro buscador. Son desafíos que tenemos en el uso de la tecnología y los avances de la información. Solo antes de concluir esta parte, les quiero dar un ejemplo sobre los conceptos de interdependencia e indivisibilidad, porque me parece que son elementales entenderlos para la segunda parte que voy a hablar del tema de libertad religiosa. Yo les dije que son un gran todo y están todos intercomunicados. Es más, vamos a ir comenzando el examen, ¿les parece bien? ¿No les avisaron que había examen? Ahí trae Miguel un bonche así de hojas. No, es una encuesta, de hecho, no es examen. A ver, ¿qué derechos humanos conocen ustedes? ¿Cuáles les vienen a la cabeza? El derecho a la salud. A la salud, fuerte, fuerte, a la expresión, educación, de tránsito, la autodeterminación, vida, a la salud. Alguien por allá atrás dijo alimentación. Denle por favor unas galletitas, por favor, para que no digan que aquí estemos. Bueno, todos estos son ejemplos de derechos humanos y es correcto. Les voy a poner un ejemplo que he compartido en otras ocasiones, que me parece sumamente ilustrativo. Por un lado tendremos el derecho a la educación y del otro lado tenemos el derecho a la alimentación. De estos dos, ¿cuál escogen ustedes? Si yo les digo, oigan, o escogen estudiar o escogen comer. La verdad es que no podríamos escoger entre uno y otro. ¿Por qué? Porque nuestra libertad no estaría siendo garantizada, no estaría completa. ¿Han escuchado el dicho que dice que con hambre no se puede estudiar? ¿Les ha pasado? Bueno, yo con hambre ni estudio, ni trabajo, ni nada, o sea, no carburo, ¿no? ¿Por qué están interrelacionados? Porque uno impacta positiva o negativamente el otro. No podríamos decir que en nuestro estado, en nuestra ciudad, en el país, en el mundo, está garantizada la educación, el derecho a la educación, si por otro lado tenemos hambre. No se ha garantizado el derecho a la alimentación. Un niño, un joven o incluso un adulto, porque a veces creemos que esto es específicamente de los niños, pero una persona que tiene hambre, ¿ustedes creen que va a estudiar? Y no solo estoy hablando por la parte física, cognitiva, ¿no? De que no hay alimento en el cuerpo, sino que tendrá otras prioridades. Esa persona pues va primero a ir a buscar qué comer, ¿no? Va a salir a la calle a ver pues qué le metemos, ¿no? Entonces, si no garantizo la alimentación, estoy incluso restringiendo el acceso a la educación. ¿Podemos notar en este ejemplo cómo están interrelacionados? No importa, por más que yo diga, arriba educación, venga, vamos, mejores escuelas, pónganle internet a todas las escuelas del país y más computadoras y ¿saben qué? Transporte escolar, súbanlos un camión y los llevamos. Pero por otro lado, no se garantiza la alimentación. Entonces de nada sirve todo ese esfuerzo que hacemos para un derecho si el otro no se garantiza. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ojo, la verdad es que yo soy enemigo de las cátedras o de los monólogos. Si alguien tiene un comentario o algo, con confianza. Estamos aquí todos para construir pues, el diálogo que estamos haciendo el día de hoy. Con esto en mente, con este concepto que les he compartido de los derechos humanos, quiero entonces que aterricemos a uno en particular. Así como la alimentación, aquí hablaron de la vida, la autodeterminación, el tránsito, igual existe un derecho internacionalmente reconocido que es la libertad religiosa. ¿Por qué hago este contexto? Porque así lo tenemos que ver. Hoy no estoy hablando aquí de un tema religioso, esto no es un sermón, no es una misa, no es una celebración, no es una alabanza. Hoy estamos hablando de un concepto común de toda persona. Ok, Cristian, está muy bien, ya entendí, es un derecho humano. ¿Y luego qué significa la libertad religiosa? Porque, pues aquí hay unas iglesias, de hecho aquí hay una enfrente,
¿Por qué hablar de libertad religiosa? Si yo les pudiera resumir un concepto, una definición de qué es la libertad religiosa, es mi libertad personal de unirme a una religión o cambiarme de religión. Es también mi libertad de vivir de acuerdo a los principios, prácticas, ritos, costumbres de la religión que he decidido adoptar. Es mi libertad de practicar mi religión de manera personal y privada o de manera pública y colectiva. También es mi derecho o libertad de no elegir ninguna religión. ¿Se la aprendieron? Se la hacen así. Oye, Cristian, pero dijiste que era una definición abreviada. Sí, esta es la más chiquita que puedo hacer. No la puedo abreviar más. ¿Por qué? Porque yo le estoy hablando de que es una libertad, un derecho, no solamente de elegir la religión, sino también, de manera muy importante, es mi derecho y libertad de vivir de acuerdo a la religión que yo he decidido adoptar. Si no sucede esta condición, entonces no hay libertad religiosa. O sea, de nada sirve que existan condiciones para que yo elija una religión, pero por otro lado las condiciones me obligan a vivir una vida distinta o una manera de vivir distinta a esa religión. ¿Entendemos la incongruencia que esto sería? ¿Entendemos que no podría existir libertad religiosa si no puedo practicar la religión? O sea, sería como si en este mundo se nos dijera, existe la libertad de que tú digas a qué religión perteneces, pero tienes que vivir de acuerdo a esta otra religión. O incluso tienes que vivir como si no tuvieras religión. Por eso esta parte del concepto abreviado de libertad religiosa es sumamente importante. Ahora, vivir la religión significa no solamente ir a la iglesia, o al templo, o a la parroquia, o a la mezquita, o a la sinagoga. Eso no es vivir la religión exclusivamente. Vivir la religión es todo lo que hacemos. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde practican su religión? ¿Dónde viven sus principios religiosos? ¿Solo en la iglesia? Espero que no, ¿eh? Digo, si hay algunos que en la iglesia son así una cosa y cuando salen ya son otra, ¿no? Pero no, o sea, dentro de la dignidad humana reconocemos que esto tiene una multidimensión. La misma persona que el miércoles o el jueves o el viernes o el sábado o el domingo va a un culto religioso, independientemente de en qué día lo celebre la religión, esa persona que va a un culto religioso sale de ahí y entonces coincide con muchos otros sectores o esferas de la sociedad. Un jovencito que a lo mejor el domingo va a una misa, ese mismo jovencito es el que tal vez el lunes se fue a jugar fútbol en las canchas públicas de su colonia. Y ese jovencito es el mismo que de lunes a viernes va a una escuela pública o privada a recibir educación. Ese jovencito mismo es el que a lo mejor una vez al mes tiene que ir al médico para revisarse, checarse y mejor resolver una enfermedad. Ese mismo jovencito es el que agarra y prende la tele y le prende a Netflix o a todas las demás, ¿no? O cualquiera de las demás. La persona humana no podemos dividirnos, no podemos escoger dónde vivir o no nuestra religión. Por eso es que es necesario garantizar el vivir de acuerdo a la religión. Dentro de la definición también les dije yo que la libertad religiosa incluye el derecho de vivir y practicar la religión de manera privada, ¿no?, y personal, o pública y colectiva. ¿Qué significa esto? Sí, de verdad, hay a veces momentos en el que practicar la religión es un tema personal e íntimo y privado, donde incluso no necesito de nadie más para practicar mi religión. Incluso el lugar es lo menos importante.
Sin embargo, esa no es toda la dimensión de la práctica religiosa, como ya lo vimos. Hay ocasiones y momentos donde requiero incluso de otras personas para practicar mi fe. Requiero incluso una congregación o incluso un líder, necesito un espacio para llevar a cabo mi práctica religiosa. Por eso también se garantiza hacerlo de manera pública colectiva. Y cuando digo público, esto incluye incluso los espacios públicos. Podemos practicar y vivir nuestra religión en la escuela, en el trabajo, en los medios de comunicación, en los servicios de salud, cuando recibimos servicios de salud o incluso cuando damos los servicios de salud a alguien más. A ratito voy a hablar un poco de esto, pero para nuestros funcionarios y legisladores, la religión está garantizada incluso en el ejercicio de la función pública o legislativa. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Entonces, solo entender esto. La religión no está únicamente confinada al lugar de adoración. Y la última parte de la definición que les di habla de la libertad incluso de decidir no practicar o unirse a ninguna religión. ¿Por qué? Porque es un derecho humano universal. Se le reconoce también incluso a agnósticos y ateos. Si solo fuera la libertad religiosa de los que creen, no sería un derecho humano porque no sería universal. No aplicaría para todos. Pero también es garantizar a quien decide no practicar o unirse a ninguna religión. Creo que no había visto esto, pero bueno. Aquí hay dos conceptos muy interesantes de lo que significa la libertad religiosa. Primero, la libertad religiosa reconoce que yo tengo o no tengo una relación con la deidad. Este es el concepto. La persona tiene la libertad de establecer o no una relación con la deidad. Y a veces este concepto puede sonar un poco increíble, porque incluso en la ley, en nuestra Constitución y en el marco internacional, hay leyes que protegen a la deidad, protegen a mi Dios. Oye, Cristian, ¿a poco la ley habla de Dios? Sí, sí habla de Dios. No habla de uno en particular, pero habla y reconoce que nosotros como personas ciudadanos tenemos una relación con Dios y protege esa relación. Aclaro, no estamos hablando de que protege solo las tradiciones religiosas o solamente protege la moral, solo protege las conductas. Protege esa relación, como dice el concepto, la relación que yo he decidido tener con Dios. Y para muchas personas esto es sumamente importante y esencial en su vida diaria. Más yo no sé ustedes, pero yo en la mañana, la razón por la que estoy aquí, no solo porque esta conferencia tiene que ver con la religiosa, pero yo estoy aquí por mi Dios. O sea, yo estoy aquí por mi Dios. Todos los días en la mañana me levanto pues, porque tengo una creencia religiosa, practico mi religión y las cosas que hago es por eso. Entonces, ¿qué sucede con muchísimas personas que viven de esa manera? Requieren una garantía y una protección a vivir de acuerdo a esto. Y el segundo aspecto y concepto es que la libertad religiosa en el ámbito internacional de los derechos humanos lo que hace es crear una inmunidad de coacción del Estado a intervenir con esta relación que tengo con Dios. ¿Qué significa inmunidad de coacción? Bueno, que no hay forma, no hay manera de que el Estado intervenga con esta relación. Y déjenme ampliar esta definición. Se crea una inmunidad de coacción del Estado a intervenir en esta relación, pero también una inmunidad de coacción a la sociedad, a los medios de comunicación, incluso a veces hasta a la familia, de intervenir en esta relación que tenemos. ¿Por qué? Porque no necesariamente y exclusivamente es el Estado quien pudiera restringir esta libertad religiosa. Lamentablemente, nosotros también lo hacemos. Yo digo, llegamos todos muy contentos en la mañana, no quiero arruinar nuestro día, no les quiero dar malas noticias,
Pero si alguno de ustedes es curioso de qué pasa en el mundo sobre este tema, la realidad es que no va bien. Tengo el privilegio también de dirigir un observatorio internacional de medios de comunicación sobre libertad religiosa. Y todos los días nuestro equipo mapea las noticias de todo el mundo y concentramos las más relevantes en materia de libertad religiosa, buenas y malas. Y diario encontramos noticias de persecución, asesinatos, intolerancia religiosa, no solamente de estados a congregaciones, sino a veces también de congregación a congregación, de persona a persona, de familia a familia. Por eso es que amplío este concepto. La sociedad misma, a veces nosotros también somos parte de esta persecución religiosa. Dije yo también al final, incluso en la familia, ¿no? Inmunidad de cohesión de la familia. No, Cristian, eso no pasa. ¿Será? A ver, pensemos por ahí en las comidas de domingo, en la tarde con la abuelita. Y de repente llega un primo, una prima, un tío, una tía de otra religión. O que se cambió de religión. ¿Qué sucede en esas mesas? Por ahí se levanta un tío, el tío chistorite, ¿no? Así ese que cuenta chistes, ¿no? ¡Ay! Ahí ya llegó la sobrina persinada, ¿no? ¡Ay! Ya llegó el primo pastor, ¿no? ¡Ay! El aleluyo. Bueno, déjenme les digo que esa es una forma de persecución religiosa, de intolerancia religiosa. Incluso, a ver, les voy a compartir un término que he acuñado por la lamentable experiencia de los años. Es el término de la intolerancia socialmente aceptada. Esto es lo que sucede en materia de libertad religiosa. Decimos, hacemos, incluso hasta pensamos cosas en materia de libertad religiosa que provocan una intolerancia. Este ejemplo de la familia es socialmente aceptado. No digo, se levanta el tío comediante y hace un chiste, un mal chiste, de hecho, y toda la familia se ríe. O lo apoyamos. Digo, somos una sociedad, una cultura, la verdad es que bien cómica, de todos hacemos chiste. De la vida y de la muerte, de cuando nos va bien y cuando nos va mal, hacemos chistes. Sin embargo, el impacto que tiene este tipo de intolerancia socialmente aceptada es igual que si tuviéramos ahorita balazos y matanzas por tema religioso. A ver, les voy a dar otro ejemplo. Hace un par de años, en la Ciudad de México, me compartió la experiencia de una niña de 8 años que estaba en la escuela, en la clase de deportes o de educación física, y el ejercicio que estaban haciendo esa mañana era practicar penales, ¿no? Ahí estaba el profesor de educación física, los puso en filita, ahí hay un portero, y a ver, todos váyanle disparando un tiro a gol para practicar penales. Niños y niñas, todos pateen. ¡Ay, qué padre! Incluso qué escuela tan inclusiva, ¿no? Las mujeres también juegan fútbol. Está padrísimo. Llega esta niña, se pone a la distancia para tirar el penal, y justo antes de ella correr al balón para patearlo, ella se persina. Sin contarles yo el resto de la historia, ¿qué creen que pasó en esa escuela, en ese salón de clases? Ella se va así a lanzar para patear, se persina y toda la clase se ríe y se burla de ella. Y además, el profesor, como me cuentan la historia, fue el primer incitador a burlarse de ella. Ah, Cristian, es que pues, es parte del grupo, es carrilla, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar con esa niña? ¿Creen que se vuelve a persinar? Públicamente, por lo menos. ¿No? Ahora, a ver, el acto de persinarse, a lo mejor, aquí vemos una universidad religiosa y para algunos puede ser una práctica, a lo mejor otros dicen, no, esa no es mi práctica.
Pero si lo entendemos en el concepto de libertad religiosa, el que alguien se persine es una manifestación de su religión. Está expresando una creencia. Es incluso una plegaria, una oración. Y esa niña está poniendo su confianza, su fe, como le quieran decir, en una deidad. Y para ella es un elemento elemental de su vida. No está en la iglesia. Ella no requirió estar en una parroquia para hacerlo, o para sentirse, o para pedir ayuda a su deidad. Lo hizo incluso en la humildad, en la sencillez de una práctica de fútbol. Las consecuencias son igualmente dramáticas. ¿Qué va a pasar? Ese niño va a crecer, va a tener miedo de expresar sus convicciones religiosas. Es probable que en algún momento, porque no es la primera vez que le va a pasar, seguramente, otras cosas le van a pasar en su vida. Tal vez en algún momento incluso deje su fe, renuncie a su fe. ¿Qué sucedería si esta niña después es un médico? Se convierte en una doctora. Y esperemos que no, y lamentablemente esperemos que no, ella tenga que intervenirnos a nosotros quirúrgicamente. Yo les pregunto aquí en confianza, ¿prefieren ustedes un doctor que se persina antes de abrirlos? ¿O que se niega a cualquier deidad? Está en su libertad, pero... Oye, pero es que yo no soy católico. Pues mira, yo no sé, pero... Y si no soy católico, o si soy o no soy, lo que sea, y si un día uno se persina y el otro ora, y a lo mejor el otro es un musulmán y se arrodilla ahí hacia la mezquita, ¿no? Yo no tengo problema. Prefiero eso. Y no solo en el médico que me atienda. Yo prefiero eso en mi sociedad. Prefiero eso en donde estoy, en ese ambiente, en mi círculo. Prefiero eso a los que se burlan porque alguien tiene una deidad, una convicción hacia una deidad. Cuando hablamos de libertad religiosa, hay que entender que, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, porque a mí me dijeron 5 horas, ¿verdad? No sé cómo vamos. Díganme ustedes, díganme minutos. 10, 2, listo, no, estamos bien entonces. A ver, no me quiero poner demasiado técnico porque les dije, esto no es una clase de derecho. Pero, así como cuando estamos con el de tránsito, nos para y le decimos, no me puedes quitar mi licencia, y le citamos así la ley de tránsito, bueno, para este tema también hay leyes, hay reglas. Para comenzar, quiero citarme, ¿me regresas la anterior? Para comenzar, quiero citar, ahí está, perdón, ya. Quiero citar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es eso, Cristian? Bueno, en el ámbito internacional, el documento más ampliamente reconocido en derechos humanos es esta Declaración Universal. Esta declaración nació en 1948 en la Asamblea General de la OEA, donde 192 países se reunieron para tratar de hacer, vamos a decirle, un terreno neutral y universal. Se reunieron para reconocer los derechos que eran universales. O sea, no importa si estabas en África, o estabas en la Patagonia, o estabas en Estados Unidos, o estabas en Alemania, estos derechos tenían que serle reconocidos a toda persona. Y ojo, ya me escucharon como 20 veces decir, se reconocen los derechos humanos, porque este es el término. Los derechos humanos, el Estado los reconoce, no nos los da, no nos los otorga. ¿Por qué? Pues porque existe el género humano. El género humano incluso antecede a las naciones y a los estados. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 18, reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Así se llama, de hecho, el derecho humano. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Le decimos libertad religiosa de cariño porque está medio largo, ¿no? Pero esto tiene sumamente una trascendencia muy grande. ¿Por qué? Porque este derecho no solamente incluye la libertad de creer en una deidad, también reconoce mi libertad de pensar y de conciencia. La conciencia es la capacidad que tengo de decidir lo que para mí es bueno
y malo y actuar en consecuencia a esto. Oye, Cristian, pero ¿por qué no hicieron más derechos? ¿Por qué no hubo un artículo que dijera libertad de pensamiento, luego otro que dijera de conciencia y otro de religión? O sea, ¿por qué los juntaron? ¿Se quieren ahorrar hojas de la impresora o qué? No, esto está a propósito, tiene una razón. Porque estos tres elementos de la persona humana no los podemos separar. Mi forma de pensar, mi conciencia y mi religión están intrínsecamente relacionadas. No lo puedo separar. Por supuesto que mi religión puede estar influida por mi forma de pensar. Y que claro que a lo mejor mi religión está determinada por mi conciencia. O al revés, hagan la ecuación que quieran. No lo podemos separar. Estas están relacionadas. En este documento lo que se hizo fue reconocer las mínimas libertades y particularmente la libertad religiosa es un derecho humano fundamental. ¿Qué significa una libertad o un derecho fundamental? Son los mínimos elementos necesarios para la realización de un plan de vida personal. Si esto no existe, entonces yo no puedo llevar a cabo mi plan de vida. Sucede con algunos de estos derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho de expresión, el derecho a la prohibición de la esclavitud. Y ahí mismo está esto. Y piensen ustedes en su vida cotidiana. Piensen si podían llevar a cabo su plan de vida personal si no tuvieran libertad de pensamiento. O no tuvieran libertad de expresión, libertad de conciencia o libertad de religión. Yo les aseguro que no podríamos hacer lo que hacemos si no tenemos estas tres libertades. Nuestra Constitución, esto fue el marco internacional, ahora vamos a nuestra Constitución, el artículo primero reconoce, ¿me la regresas? Bueno, dos cosas. Artículo primero, empieza muy bien la Constitución en materia de derechos humanos, porque reconoce todos aquellos derechos que están textualmente escritos en la Constitución, como todos aquellos tratados internacionales que nosotros hemos turnado o hemos signado. Una parte importante es también que se reconoce o se más bien prohíbe cualquier tipo de discriminación por diferentes motivos, incluido por la religión. Eso lo veo cultural. Incluso por ley deberíamos de resolver el tema de la intolerancia socialmente aceptada, porque la intolerancia socialmente aceptada es una forma de discriminación. Artículo 24 de nuestra Constitución reconoce a toda persona libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Dice que incluso esto incluye el derecho de participar individual o colectivamente en las ceremonias o actos públicos respectivamente. Y este es otro punto importante. Dice, nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión religiosa con fines políticos, de proselitismo o propaganda política. Segundo párrafo dice, el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Y ahorita vamos a ir para allá a un concepto importante que tiene que ver con la laicidad. Así que sosténganme ese punto. Y bueno, por último, también esto es interesante, dice los actos de culto público. ¿Qué es un acto de culto público? Es una misa, una celebración, una ordenanza, una alabanza. Ordinariamente se hacen en los templos, ¿no? O en los lugares de oración. Pero también dice que extraordinariamente los que se celebren fuera de estos lugares se sujetarán a la ley. O sea que incluso constitucionalmente hay un reconocimiento de que los actos de culto público se pueden llevar a cabo en los lugares públicos. Oye, Cristian, ¿podemos hacer una misa en un parque? Sí. Hoy podemos hacer una celebración, una alabanza en un auditorio, sí. Oye, ¿podemos utilizar la calle? Claro. Así lo reconoce la ley. Junto con la libertad religiosa, es importante reconocer, ahí está,
que también está interrelacionada con una serie de otros derechos humanos. La realidad es que prácticamente con todos los derechos humanos hay algunos buenos académicos investigadores que incluso nombran a la libertad religiosa como la madre de las libertades. Porque sin esta, sin la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, no habría otras libertades. Incluso la libertad económica, la libertad política, etc, 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 etc. Son unos ejemplos que les comparto de con qué otros derechos se interrelaciona la libertad religiosa. Uno de ellos es la libertad de expresión. Y ojo, no solo me estoy refiriendo a que libertad de expresión en materia religiosa significa que yo pueda decir a qué religión pertenezco, ¿no? Es que puedo expresar vocalmente o por escrito a qué religión pertenezco. Está facilito, la que sigue. No, no es tan sencillo. La libertad de expresión en materia religiosa incluso incluye las manifestaciones religiosas. ¿Qué es una manifestación religiosa? Toda aquella expresión que hacemos que tiene una connotación religiosa. Algo que yo exteriorizo, que posiblemente internamente tiene un carácter sagrado o de esa relación que tengo con la deidad. Ejemplos. Hay algunas religiones que utilizan una forma particular de vestir. ¿Las han visto? ¿Los conocen? A lo mejor ustedes pertenecen a una de estas religiones. Algunas utilizan una túnica, algunas utilizan una hijab o un turbante, un velo, algunas utilizan una kipá. Esta es una expresión religiosa. Vaya, las personas que visten este tipo de prendas no es por moda. Vamos a pensar en un caso muy visible. Las comunidades islámicas, musulmanas, donde las mujeres utilizan una burka. ¿Saben qué es una burka? ¿Sí? Es un tipo de velo que incluso incluye una prenda para cubrir la frente y el rostro. Lo único que podemos lograr ver son los ojos. A ver, estas comunidades religiosas utilizan esta prenda no por moda, o sea, no es que, pues mira, ya Louis Vuitton y Balenciaga, Gucci sacaron una y me lo voy a poner. Ellos lo utilizan porque tiene una connotación religiosa, sagrada, de la relación divina que tienen entre ellas, Dios y su esposo. Esta relación debe ser garantizada y protegida. Lo es igual que quien utiliza una forma de vestir particular para una celebración religiosa. Y a ver, no quiero meterme mucho en historia porque ese es tema de toda otra conferencia, pero a ver, hace no tantos años en nuestro país se prohibía que ministros religiosos utilizaran su vestimenta religiosa en público. ¿Sí sabían esta? Sacerdotes, mujeres religiosas, monjas y de cualquier otra religión no podían utilizar la ropa religiosa en público. Aquí tenemos un ministro anglicano de la iglesia anglicana y él hoy, amigo, tú traes una vestimenta religiosa. Bueno, hace no tantos años hubiera sido ilegal. Él iría a la cárcel, hubiera estado preso. Y de hecho preso, en esa parte de la historia de nuestro país, lamentablemente, preso era lo mejor que le podía pasar. Porque algunos eran golpeados y asesinados por la razón de utilizar un hábito religioso, una prenda religiosa. ¿Qué otras formas de expresión religiosa existen? Bueno, hay religiones que comen o no comen cierto tipo de alimentos. ¿Las conocen? ¿Las han visto? Bueno, no es por dieta, que algunas de esas buenas prácticas ayudan, ¿verdad? Pero lo hacen porque eso representa la relación sagrada, expresa incluso a veces acuerdos, convenios, ordenanzas que han hecho con la deidad. Una procesión, una peregrinación religiosa también es una expresión religiosa. Y así podemos encontrar muchas otras. Se los dejo de tarea, luego les pido que me manden la tarea, pero se las dejo de tarea. ¿Cuántas de estas expresiones religiosas nosotros estamos
viviendo y expresando, cuáles son las mías, pero no solo eso, cuáles son las de otras personas, otras religiones que yo también garantizo y promuevo y respeto. Porque en la libertad religiosa es importante reconocer que creemos diferente, ¿eh? Si todos creíamos igual, pues no habría libertad religiosa, no habría necesidad. En el fenómeno religioso hay diferencias, creemos diferente. Por eso también es necesario que exista la tolerancia religiosa. Y la tolerancia religiosa es un principio de respeto a las diferencias en materia religiosa. O sea, yo entender que a lo mejor el vecino cree diferente a mí. Y posiblemente, así como el día y la noche, a veces las creencias religiosas pueden ser abismalmente diferentes y distintas. La tolerancia religiosa, que es una precursora de libertad religiosa, lo que hace es reconocer esas diferencias y generar espacios donde todos podamos vivir nuestra religión y nuestras creencias sin importar cuáles sean estas. Ok, libertad de culto. Me voy un poquito rápido porque ya andamos con el tiempo. Libertad de culto no es lo mismo que libertad religiosa. Libertad de culto es el derecho que tenemos de asociarnos y llevar a cabo actos de culto público. Ahorita ya incluso vimos en la Constitución, de manera incluso pública, en lugares públicos. ¿Por qué se los menciono? Porque esto está relacionado con nuestro derecho de asociación, de asociarnos. A veces pareciera en nuestra sociedad que está bien padre que nos juntemos para todo, ¿no? Menos para la religión. O sea, si vamos a ocupar el parque para hacer un concierto, está padrísimo. Vamos todos. Si usamos el mismo parque para echarnos unas caguamas, pues también, no hay bronca, ¿no? No lo hagan, porque está mal. O si usamos ese parque para que sea el lugar de arranque para una carrera atlética, está muy padre, qué bueno que se reúnen, qué bueno que hay tantos deportistas. Apoyémoslos. Es más, ese domingo yo no salgo temprano por los tamales porque va a haber gente que está corriendo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando es un tema religioso? Entonces discriminamos, perseguimos, restringimos. Ahí se los dejo, particularmente a nuestros funcionarios. Esta es parte de la libertad y el derecho de todos de asociarnos, particularmente con fines religiosos. Pero eso es igualito que si nos estamos juntando para un tema cultural, social o incluso político. Igualito. Y se debe garantizar que todas las religiones puedan practicar su religión aún en los espacios públicos y de manera colectiva. Libertad de conciencia, ya hablé un poquito de eso, está relacionado con libertad religiosa, es parte de este derecho, pero tiene que ver entonces con esto de, les voy a dar una definición bien concreta. Para mí, la libertad de conciencia es la herramienta que tengo cuando la ley me falló. ¿Por qué? Porque a veces la ley, en la gran diversidad de pluralidad que existe de ideas y necesidades sociales, a veces la ley no me favoreció a mí. Algo se legisló o algo se decretó que yo no estoy de acuerdo. Bueno, aún en estos casos, el marco internacional de derechos humanos me protege a no ser obligado yo a hacer algo que no estoy de acuerdo. La libertad religiosa tiene un aplicativo que es la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia es la libertad que tenemos de rechazar o negarnos, objetarnos a obedecer una ley, un mandato o un contrato, cuando éste intervenga o impacte mis convicciones éticas, morales y religiosas. Y de este hay muchos ejemplos, ¿no? De cuando a lo mejor la ley me podría querer obligar a hacer algo que yo no estoy de acuerdo. Hay aplicaciones en el tema médico, médicos que no quieren participar de algún procedimiento médico porque va en contra de sus convicciones éticas, morales, religiosas e incluso a veces hasta médicas, ¿no? Hay médicos que dicen, yo no quiero participar de ese procedimiento médico porque yo por la ciencia no creo que sea correcto. Estamos hablando de casos de eutanasia, experimentación con embriones, clonación, terminación del embarazo, etc, 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 etc. Habrá médicos que digan, no, yo sí quiero, y habrá otros que digan, no, yo no quiero. Entonces, el médico no debería ser obligado. Luego sucede, por ejemplo, con jueces de lo civil,
con abogados, con maestros, con alumnos, con empleados. Vaya, la aplicación para la libertad de conciencia es sumamente amplia. Y otro que les puse por aquí es el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos que sea consistente con sus principios éticos, morales y religiosos. ¿Conocían este derecho humano? Otra vez lo hacen así. Bueno, este no es un eslogan, ¿eh? Parece bonito eslogan, pero no lo es. Es un derecho reconocido particularmente para México, reconocido en el Pacto de San José, que es un documento regional donde nosotros firmamos, signamos como nación, y existe este artículo que reconoce el derecho de los padres. Igual este es un tema para toda otra conferencia, pero fijémonos en dos cosas. La primera dice, es el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. No dice que es el derecho, vaya, ni de los hijos. Generalmente el derecho busca preservar el interés superior del menor. Pero en este caso ni siquiera es el derecho del niño, del hijo, del alumno, es de los padres. No es el derecho del Estado, no es el derecho del director de la escuela, no es el derecho del secretario de Educación Pública, es el derecho del padre. Y ojo, de una vez también les voy a pasar ahí una factura. No solo es el derecho, es la responsabilidad también de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y este derecho, textualmente, ya no me cabía aquí, pero textualmente dice que sea consistente con sus convicciones éticas, morales y religiosas. Así dice el artículo. Se lo dejo también de tarea. Hay muchas formas. La primera en cómo podemos nosotros garantizar este derecho es participando, vigilando la educación de nuestros hijos. Hay sistemas, hay procedimientos, hay procesos incluso internos en la Secretaría de Educación Pública de cómo los padres pueden participar en vigilar la educación de sus hijos. La primera es que hablen con ellos, y ese es tema de otra conferencia, pero porque a veces estoy aquí y dicen, no, pues es que vamos a ir a hablar con el director, vamos a echar bronca. Les digo, a ver, ¿cuántos de ustedes van a las juntas de paz de familia? Levanten la mano. Ahora sí todos. Primero así y ahora sí todos. Oigan, pues si luego ni van por sus hijos a la escuela, ¿cómo podemos vigilar la educación? ¿Cómo podemos garantizar la educación de los hijos? Bueno, ya vi que aquí no pasa, pero en otros estados sí pasa. Entonces, se los dejo de tarea. Estos son otros derechos y libertades con los cuales la libertad religiosa interactúa y con la que también está relacionada. ¿Tienes una pregunta? ¿Los padres tienen algún derecho sobre ese tema para que se pueda comparar, pues, los maestros que no quieren dar alguna enseñanza que se les quiere imponer? No sé si sea de objeción de conciencia o no aplica con ellos. Que el maestro diga, yo no puedo, o sea, no quiero por mi religión, no lo voy a hacer, y que no se puedan parar bien. Buena pregunta, ¿todos lo escucharon? Está el pastor Bruno preguntando, oye, los maestros, él está hablando prácticamente de los maestros, no de los maestros, que no quisieran impartir ciertos conceptos educativos, ¿pueden hacer algo? Él dijo, ya, ¿se pueden amparar? No, tú ya te fuiste muy lejos. No necesitan ni llegar al amparo. Solamente con expresar el querer hacer uso de su libertad de conciencia, no deben ser obligados. Es como le dije, igual que un médico, el maestro nunca debería estar en la posición de ser obligado a hacer algo o enseñar algo en el ejercicio de sus funciones que va en contra de su conciencia. Entonces, a ver, este concepto también a lo mejor nos vuela la cabeza porque creemos que los maestros, solo porque están en la educación pública, o puede ser privada igual, ahora tienen que hacer lo que diga el Estado. Ojo, la libertad tiene muchas formas. A veces creemos que libertad es exclusivamente el no tener esposas. O sea, esposas de cadenas, grilletes, ¿no? Pero libertad es mucho más de eso. Si alguien es obligado en su trabajo a hacer algo que no quiere, no está siendo libre.
Si alguien es obligado a decir algo, expresar algo en su libertad, expresar algo que él no quiere, no es libre. Y entonces se puede ir restringiendo no solo ese, sino otros derechos humanos también. A ver, tenemos 2 preguntas más y sigo con el último tema. Adelante. Sí, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Lisette. Mi pregunta es en relación a esa pregunta. Por ejemplo, si es un maestro que profesa la religión católica, cristiana y demás, y alguno de los temas de los que se niega a hablar es sobre libertad sexual y sobre métodos anticonceptivos o cosas por el estilo, que en realidad son necesarias e importantes, simplemente porque su religión no se lo permite, pero es necesario que el niño sepa de esos temas, es indispensable. ¿Qué se supone que se hace? Gracias, ahorita te voy a dar una respuesta y un consejo. Había otra pregunta acá, la escuchamos también, las contesto juntas y seguimos. Pastor Saulo Molina, para preguntarle, bueno, es al revés de lo que ellos han preguntado sobre el asunto de los niños. El maestro obliga a un niño a hacer algo, ¿es correcto? Dentro de, por decir, el Día de Muertos. El Día de Muertos en algunas religiones no lo procesan, pero a lo mejor el maestro sí. Es obligado también el Día de la Bandera y algunos temas de esos. Muchas gracias. Ok, ¿cómo dijiste que te llamas? Lisette. Gracias por tu pregunta. Y además deja decirte que entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Si tú escuchabas a Lisette dice, oye, a ver, estos temas, pues parecía que son necesarios que se aprendan, que el niño los aprenda. Sin embargo, ahí hay una línea bien delgadita, pero bien marcada. No sé si me explico. Es delgada, pero es muy clara, ¿no? Hay evidentemente ciertos temas y conceptos que los padres podrían identificar como sensibles en la educación de sus hijos. Y regreso al concepto. El derecho es de los padres a elegir la educación. De hecho, la escuela, y ya vamos a meter en otro tema de toda otra conferencia, la escuela es una herramienta educativa para nuestros hijos. No es la función del Estado. El Estado provee un sistema para que tengamos acceso a la educación y garantizar el derecho humano a la educación. Sin embargo, la escuela es una herramienta ¿a quién? Al titular del derecho. ¿Quién es el titular del derecho? ¿Quién es el responsable del derecho? Los padres. Entonces, en esta línea ha habido mucha confusión y pareciera que hoy en día, y no, ya tenemos muchos años, que lo que dice el Estado, lo que dice la educación pública, lo que dice el director, eso se enseña y eso se hace. Vuelvo al tema. Si bien no traigo esposas aquí, no traigo unas cadenas, yo no me siento libre. Y no solo es con el tema educativo. Lo vemos así en tema político, en tema económico, en tema de medios de comunicación. Entonces, entiendo tu punto. Estos temas son sumamente sensibles para algunos padres. Pero para tratar de mejor darte una respuesta que te pueda satisfacer, el padre que quiere hacer uso de este derecho, y en algunas ocasiones incluso tienen que llegar a objetar a su conciencia a los padres, o el maestro que quiere objetar a su conciencia, ojo, no le está queriendo quitarle el derecho a la libertad del otro que sí quiera. ¿Por qué? Porque es una realidad que hay escuelas, yo he estado en las escuelas, y hay papás que levantan la mano y dicen, yo sí quiero que le enseñen eso. Y otro dice, no, yo no quiero que le enseñen eso. ¿Quién está bien o quién está mal? Los dos. Si lo estamos viendo desde la parte de libertad y de derechos. ¿Me explico? Ahora, el Estado también pues, debe garantizar el pleno desarrollo de sus ciudadanos. También el Estado, bueno, ahorita voy a hablar, déjalo ahí, porque voy a hablar ahorita del tema del Estado laico y voy a responder un tema de eso, de la educación. Pero tiene que garantizar el sano desarrollo.
Ahora, yo no sé ustedes, yo sé que ahorita incluso hay un montón en tema de medios de comunicación, que pasa con libros de texto gratuitos, que si tienen ideologías particularmente, si tienen contenido sexual, que si tienen tema político, que si ya cambiaron la historia, todo eso está, pues sí, existe y ahí está el rollo. Está cañón ahorita la discusión. Y tampoco es nuevo, particularmente con temas de educación sexual, ya hace muchos años que hay padres que han levantado mano y dicen, ¿saben qué? Esto no me hace sentido. Yo les pregunté a ustedes, ¿ya vieron esos libros? ¿Ya los tuvieron en sus manos? ¿Ya tuvieron todos los libros además? Porque los libros de texto gratuitos no solo son uno. Los libros de texto gratuitos no solamente es un libro. Breviario cultural. La CONALITEG, que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, es un organismo que se dedica a imprimir los libros de texto gratuitos. Tiene unas imprentototas así, grandototas, así ven imprentas así gigantes. Bueno, ellos no se dan abasto para imprimir libros para todo el país. ¿Qué hace la CONALITEG? Bueno, la SEP emite un temario educativo, lo lanza a todas las editoriales y las editoriales crean sus propios libros de texto. Algunos los compran las escuelas públicas, ¿no? Pues está padre. Pero también, las escuelas privadas, perdón. Pero también las escuelas públicas pueden tener acceso a esos libros, aunque no sean los de la CONALITEG. Son de otras editoriales que escribieron el libro. A lo mejor dice lo mismo, pero con otras palabras. Es donde yo les invito a que los revisemos y los leamos. Si ustedes quieren involucrarse en ese tema, lean esos libros. Porque de repente dice, como decía Lisette, oye, hay que enseñar acerca de la reproducción humana. Pues yo creo que está correcto. Pero de repente hay una editorial que dice, la reproducción humana, vamos a pensar que hay una florecita y se hace una semillita y le ponen y eso, ¿no? Y a lo mejor hay otra editorial que agarra y pone fotos reales de los aparatos reproductores de uno y otro. Y luego hay otra, y esto no es chiste, esto es real. Particularmente en el libro de texto de primero de secundaria, de ciencias, hay una editorial que sacó un libro, yo ya lo vi, y lo pueden ver ustedes, porque en la página web de la CONALITEG están todos los libros digitalizados. Pueden pasar página por página. Donde habla sobre el tema de la reproducción humana, habla sobre temas de sexualidad. Un chavo de primero de secundaria tiene entre 11 y 12 años. Cuando yo leí las páginas, me asusté. Es más, aprendí cosas que se podían hacer que yo no sabía que se podían hacer. Es en serio. Porque abordaban el tema de la reproducción humana de una manera que, a mí como padre de familia no me pareció que fuera la correcta. Yo no le enseñaba así. Más, yo no aprendí así. Y no me quiero meter porque literal nos vamos a echar toda una conferencia hablando de eso, pero lo que quiero decirles es, y particularmente a ti, Lisette, hay que buscar primero la libertad de todos y particularmente no la imposición a unos. Porque si yo quiero arrastrar a esto solo porque ellos dicen que no les gusta, les estamos poniendo cadenas y grilletes. Y la otra es participar. En esta gran diversidad de libros, ustedes como padres de familia sí le pueden decir al director, si se reúnen, si se ponen de acuerdo entre los padres, le pueden decir, oiga director, este libro es el que nos gusta, de manera colectiva. O sea, no hay por qué imponer, no hay por qué quitarle la libertad a la gente y a la sociedad. Es como si ustedes llegaran a recibir un servicio o un producto. Vamos a pensar que ahorita saliendo aquí vamos todos a las hamburguesas. Y que entonces tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hamburguesa sin jitomate. ¿Te gustaría poder decirlo? ¿Te gustaría tener la libertad de decirle al de la hamburguesa que no quieres jitomate? ¿Qué no te gusta en la hamburguesa? Pepinillos, perdón. Para no ir en contra de su libertad, pepinillos. ¿Te gustaría que tú llegues con el de las hamburguesas y que te diga, no señor, se la tengo que poner? Y no solo eso, no se los puede quitar. Porque tu respuesta va a ser, bueno, yo se los quito. No, señor, no le puede quitar los pepinillos. Oye, pero yo vine por un servicio que tú me estás dando. Estoy pagando el servicio. No, señor, si quiere comer,
tiene que dejar los pepinillos. ¿Sería libertad? No, claro que no. Y no traes una cadena, no traes un grillete, pero no es libertad. Concluye el tema de los libros de texto gratuitos y eso, porque si no, de verdad nos quedamos aquí otras 10 horas y el tema está caliente también. Sí, adelante. Ese ejemplo es ser mamá. Te Sí, me declaro violentadora. ¿Tiene un comentario aquí? Una pregunta. No, estoy de acuerdo con lo que comentas. El problema es que no todos tienen esa capacidad de decisión, no por hacer su valer su derecho, sino a veces por una cuestión económica. Y lo que tienen que aceptar es lo que les manda la ley. Pues aquí estamos, como dije al principio, una diversidad de funciones. Y ahí se los dejo a ustedes. Creo que a lo mejor esa es particularmente chamba de ustedes como nuestros legisladores, acá nuestros funcionarios públicos, el que no obliguemos, o sea, el no obligar tampoco. Y lo entiendo, o sea, entiendo lo que ustedes hacen de tratar incluso a veces de mediar las necesidades también sociales. Vamos a concluir, ¿me dan 3 minutos más? ¿Sí? ¿Les parece bien? Vamos a concluir con el principio de laicidad. Voy a empezar por el principio, por el comienzo, déjenme decirlo así, antes de llegar al Estado laico. ¿Qué significa laicidad? Olvídense que estamos hablando del Estado del gobierno, estamos hablando de manera general qué significa laicidad. Este principio significa neutralidad religiosa. Y no están ustedes para saberlo para contárselos, pero incluso la laicidad existe porque hay libertad religiosa. Es más, primero hubo libertad religiosa y después se acuñó el término de principio de laicidad. No es al revés. La libertad religiosa no está supeditada a la laicidad. ¿Qué significa neutralidad religiosa? Que donde existe laicidad se reconoce una diversidad y pluralidad religiosa y se garantiza igualdad a todas las religiones. ¿Ok? ¿Me siguen más o menos? Laicidad significa pluralidad, diversidad, significa neutralidad religiosa. No hay preferencia de una religión sobre otra, no se da concesión a una y se le quita a la otra. Eso es lo que significa laicidad. Y la laicidad se puede expresar o manifestar en diferentes esferas y sectores. Por supuesto en el Estado laico, pero también puede haber organizaciones laicas. Puede haber escuelas laicas, instituciones laicas, medios de comunicación laicos, que lo que hacen es proveer de una neutralidad religiosa. Si esto lo traspolamos entonces ahora sí al Estado laico, ¿qué es un Estado laico? A ver, ya les dije al principio, ¿qué sería un Estado laico? Con el concepto que te di. ¿Qué es un Estado laico? Es correcto. Si el principio de laicidad significa neutralidad religiosa, un Estado laico es un Estado neutralmente religioso. Sin embargo, ¿qué sucede realmente en la práctica en nuestro país? Nuestro país hemos acuñado, más bien adoptado un término después de la reforma hace ya 200 años. Adoptamos realmente un sistema de gobierno laicista. Un término es laicismo y otro término es laicidad. ¿Qué significa laicismo? Significa antirreligioso. Así, rapidito. Laicismo significa antirreligioso. Y pareciera que en la práctica de nuestro país así vivimos. Un Estado antirreligioso. Ya ni siquiera ateo. Porque por lo menos los ateos reconocen que los demás creen, ¿no? Y dicen, pues yo no, pero ustedes denle, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un concepto de laicismo es realmente antirreligioso, donde se saca de contexto todo el tema religioso, no solo espiritual, sino de lo demás que representa la religión.
las prácticas, las costumbres, las enseñanzas, los ritos, el estilo de vida, etc, 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 etc. Nuestra Constitución, artículo 40, dice, a ver, dos cosas bien importantes. La primera dice, es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república. ¿Quién es la república? Fuerte. Nosotros nos constituimos como un pueblo, nosotros, las personas, como un pueblo, una república representativa, democrática, federal. Sí, me quitaron el concepto que necesitaba yo. De hecho, comienza con república laica, representativa federal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque primeramente, como nación, nos reconocemos como neutralmente religiosos. ¿Y por qué nos reconocemos como neutralmente religiosos? O sea, no somos antirreligiosos, más bien lo que decimos es, aquí en nuestro país habemos muchas religiones y todos hemos acordado que todas cabemos, que no hay preferencia una. ¿Cuál es el opuesto, el antónimo de un Estado laico o incluso una república laica? ¿Cuál es el antónimo? Un gobierno o un Estado confesional. Ese es el antónimo. ¿Qué es un Estado confesional? Un Estado, o puede ser incluso una nación, que reconoce a una iglesia como única o como oficial en el país. Esto es lo que significa un Estado confesional. Los hay un montón, ¿eh? Esto no es raro en el mundo. Hay muchísimas más. En América Latina hay un montón de países que son estados confesionales. Y hay diferentes aplicaciones. Hay países que dicen, nosotros somos un país confesional católico, romano, de la Iglesia Católica Romana, y reconocemos la libertad religiosa. O sea, dicen, nos reconocemos como una nación oficial católica romana, pero no como única y exclusiva. ¿Se dan cuenta? Hay otros países que se declaran un estado confesional islámico, por ejemplo. Hay países confesionales cristianos también. Y hay países, por ejemplo, la nación más antigua del mundo, ¿sabe cuál es? Rápido historia. ¿Irán, dijeron? Irak, no. La nación así como Estado, como país más antiguo, pues es Inglaterra. O sea, estoy hablando como país, no como civilización, no como cultura, ¿no? O sea, como país, ¿no? Bueno, este país es un Estado confesional, ligado a la Iglesia Episcopal Anglicana. Dentro incluso del gobierno, en la Cámara de los Lores, la Cámara de los Lores, así como si fuera la Cámara de los Senadores, tienen curules reservados para obispos de la Iglesia Anglicana. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Sabían esto? Ay, Cristian, no fregues, ¿cómo va a haber senadores que son religiosos, ya ni religiosos, son ministros de culto? Sacrilegio, pecado, delito. Así funcionan ellos. ¿Por qué les pongo los ejemplos? Porque nosotros como país nos hemos reconocido como un Estado laico, pero aquellos países que se han reconocido como un Estado confesional también funcionan. O sea, ni se han incendiado, ni se partió en dos la tierra, ni pasa nada. Por supuesto que el desafío es garantizar la libertad religiosa y algunos países lo hacen muy bien, aun y cuando culturalmente, socialmente se reconoce una iglesia o una religión oficial. Lo comparto pues para entender esto que está pasando en nuestro país. El que tengamos un Estado laico no significa que el Estado como un órgano de gobierno, como esa institución, no significa que sea o debería ser antirreligiosa. Todo lo contrario.
el gobierno debería garantizar esa neutralidad religiosa. Es más, un Estado laico lo que hace es que reconoce que en su territorio nacional sus ciudadanos practican muchas religiones. Hay una diversidad religiosa y por eso garantizan igualdad de condiciones a todas las religiones por igual. Eso es realmente lo que significa un Estado laico. A ver, les voy a compartir una última anécdota. Parece chiste, pero no, es anécdota. No es aquí en Chihuahua, es allá en otro estado. No, pero bien, me ha pasado en muchos lugares que llegamos con nuestros legisladores y les decimos, oigan, queremos hablar de libertad religiosa. Claro que no, ven dónde estamos, esto es una prueba, ¿no? Pero decimos a nuestros legisladores, oigan, queremos hablar de libertad religiosa, queremos que ustedes como funcionarios tengan una relación con el sector religioso, entiendan las necesidades. Y escuchan libertad religiosa, religiosos, ministros. A ver, en serio parece chiste, pero no es en serio. Algunos diputados me dicen, Cristian, religión, religiosos, ministros, se tapan los oídos, se me dicen, no puedes hablar de eso, no me hables de religión, porque yo soy el Estado laico. No vaya a ser un delito. Me vayan luego a mí a denunciar de delito, de infringir el Estado laico. Y se acaba la discusión y se van. Ojo, el delito que hay es no atender las necesidades del sector religioso. El delito es no garantizar la neutralidad religiosa. Porque así como muchos de nuestros legisladores atienden, dan seguimiento a necesidades de los empresarios, del sector salud, de los maestros, de pues así igualito pues está el sector religioso. Que por cierto, y ahí como veo cultural, a nivel nacional, el 93% de la población practica una religión. 93%. En mi clase estadística el 93% era pues, el todo, ¿no? 93% practicamos una religión. Ahí nomás, también para que se lo queden ustedes como dato, no hay ningún otro sector que represente esta cantidad de personas o ciudadanos. Ni los sindicatos, ni un sector particular, vaya, ni los empresarios, ni los maestros, vaya, ni los partidos políticos representan a esta cantidad de personas en un mismo fin de necesidades particulares, temas de atención, de legislación, de políticas públicas. Ahí les dejo la magnitud de ustedes, funcionarios y legisladores, de lo que significa este sector religioso y de lo que significa esta reunión que tenemos hoy. Y allá atrás de ustedes está todo el Consejo Interreligioso del Estado. Ellos son la autoagrupación de las denominaciones o de las religiones más importantes en el Estado, que representan a sus congregaciones a nivel estatal. O sea, aquí hay ministros que representan a los de todos los municipios. Ahí les dejo, esto es una oportunidad. Y eso me pasa con los funcionarios. Se tapan los ojos y dicen, no vaya a ser un delito, el Estado laico, el Estado... ¿Por qué? Porque algunos funcionarios se entienden el Estado laico como antirreligioso. Ojo, hablar del sector religioso no significa que ahora le vamos a pedir al Estado que hagan la voluntad del sector religioso. O sea, no es la imposición de los religiosos sobre el gobierno. Es más bien poder atender las necesidades del sector religioso. Pero esto es un error compartido, porque también he estado con ministros religiosos, con líderes religiosos, y entonces les digo, oigan, necesitamos coadyuvar con el gobierno. Estas 4 o 5 broncas que ustedes ya me dijeron que tienen, hay que trabajarlas con el gobierno, no hay de otra. Estamos así con nuestros legisladores, estamos así con nuestros funcionarios. ¿Y saben qué dicen los ministros de culto? Se tapan los oídos y me dicen, no, gobierno, políticos, no me hables de eso, no vaya a ser un pecado. Y se acaba la conversación. ¿Se dan cuenta de esta incongruencia? Porque lo que tienen en común el gobierno y las religiones, lo que tienen en común nuestros funcionarios y nuestros ministros o líderes religiosos, es la gente. Somos los mismos.
Y estamos juntos en el mismo barco. Por eso es que vale la pena aclarar, recordar o incluso aprender sobre este concepto de laicidad y Estado laico para no cometer estos errores. Tanto la historia nos ha dicho que es un error que el gobierno y la iglesia sean un único poder fáctico, como el error es que estén separados y no se conozcan, no se relacionen. Y para ahora sí acabar, ayudemos también a nuestros funcionarios, porque yo tengo el privilegio y el gusto de conocerlos, a muchos de ustedes de manera personal, muchos de ustedes no solo aquí en las reuniones y en la oficina, muchas veces tengo el privilegio de conocer a algunos de nuestros funcionarios, legisladores, de manera personal, ya a veces en la sencillez de su hogar, con sus familias, con mi familia, en el restaurante, en el café, ¿no? En la carnita asada. Y nuestros funcionarios, déjenme les digo, que son personas. No son extraterrestres. O sea, este es un llamado al sector religioso a entender que ellos también son personas. Y la sociedad a veces hemos empujado a que nuestros funcionarios sean antirreligiosos. Porque no ayudamos tampoco. Porque cuando algún funcionario, sí, a nuestros políticos, o sea, políticos, funcionarios, ¿no? Queremos ser antirreligiosos. Porque cuando algún político agarra y dice, acaba su discurso y dice que Dios los bendiga, nos sorprendemos. ¿Qué dijo? Y los medios de comunicación los destrozamos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es restringir su libertad religiosa. Y estamos incluso desmaterializando la esencia del funcionario y del político. Porque el político también tiene una creencia religiosa. La estadística es la misma, 9 de cada 10 funcionarios tienen una creencia religiosa. Ellos no tienen un censo diferente. Sociedad, tenemos también que ayudar al gobierno. Este evento del día de hoy ya es un paso importante. Estamos haciendo común el unirnos funcionarios y religiosos. Porque así como les dije de la niña que cuando crezca es un doctor y me va a abrir, yo prefiero que se persine. Yo también prefiero un funcionario, un legislador, que se persine, que ore, que se hinque, lo que sea. A uno que no cree en nada. Y si no cree en nada, pues está bien, tiene su libertad. Pero yo no quiero ser el causante de que mis funcionarios públicos dejen de lado su ética, su moral, su espiritualidad, sus convicciones religiosas. Porque las tienen. Y también son ciudadanos y son parte de este país y de esta nación. Concluyo únicamente recordándoles, la libertad religiosa es un derecho de todos y para todos. La libertad religiosa no es exclusiva de un grupo, de una religión, de una persona. Este es el desafío más grande que tenemos. Garantizar y promover, generar una cultura de respeto a las convicciones de todos. Muchas gracias. La verdad que hayan estado con nosotros. Espero y esta conferencia, esta plática les haya edificado, les haya abierto más el panorama, nos dé más paz, más seguridad, sobre todo el ejercicio que nosotros hacemos como personas religiosas, ¿no? Y que estamos detrás de un púlpito. Agradecerle a los funcionarios, a los diputados y a las diputadas, a Cristian, que nos ha impartido esta conferencia, a Miguel, que le acompaña, a la directiva del Consejo Interreligioso. A todos, de verdad, muchas gracias por este tiempo, les agradecemos, pues nos ponemos de pie y estamos terminando esta reunión con un fuerte aplauso. Diputada Diana, muchas gracias por todas las gestiones, diputada, muchas gracias, bueno, nos estamos viendo, creo que sí estamos pendientes con alguna otra conferencia, ¿no? Porque nos fue diciendo esto da para otra y esto da para otra y dijo, bueno, pues entonces, a ver cuándo lo realizamos. Con gusto, cuando quieran, con gusto, encantado. Muy bien, bueno, pues gracias, que tengan una buena tarde. Bendiciones.